La didáctica de la ciencia desde la segunda mitad del siglo XX revela una transformación profunda. El paso desde modelos centrados en la transmisión de contenidos hacia metodologías orientadas al aprendizaje y al desarrollo de competencias y habilidades. Ese tránsito no solo modificó la formación de generaciones de ingenieros y científicos, sino que también puso a prueba el status quo tradicional de la universidad. Para abordar este tema, entre otras temáticas, me acompaña hoy día el profesor Gonzalo Fuster, doctor por la Universidad Estatal de Luisiana, que se ha dedicado principalmente a la formación en física universitaria y ha sido impulsor de nuevas metodologías de aprendizaje en cursos iniciales de ingeniería. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un placer tenerte en este espacio. Muchas gracias a ti por invitarme. O sea, me parece muy interesante tu labor. Y bueno, vamos a ello. Vamos a ello. Tú iniciaste tus estudios superiores bajo la tutela de dos grandes celebridades locales, como fueron Walter Zeller y Luciano Larose. Así es. Cuéntanos, ¿qué legado te proporcionaron ellos? Mira, a Walter yo lo conocía porque fue mi profesor de colegio de física. Y después, o sea, lo conociste antes de la universidad. Claro, y después cuando llegué a la universidad me encontré con la sorpresa de que él dictaba los cursos de física, de mecánica, para los ingenieros. Y la particularidad es que los ingenieros de la Universidad Católica de Valparaíso teníamos 2 semestres de mecánica. Entonces podíamos profundizar, llegamos hasta la formulación lagrangiana y cosas así. Y Hamilton. Claro. Ya. Y estábamos ya en segundo año, o sea, nosotros no teníamos física en primer año. Entonces, ya podíamos afrontar la física con muchas más herramientas matemáticas. Claro. Y Walter Zeller era una persona muy amigable, muy amistosa, siempre nos trató muy bien, muy buen profesor. Y de él, como te digo, aprendí todo lo que sé de mecánica. Ya. Y bien aprendido. A los pocos años, un par de años después, él me contactó para ofrecerme una ayudantía en el departamento de física, porque yo tenía buenas notas en física y me había ido bien, la que yo acepté con mucho gusto, por supuesto. Y hay un dicho que dice que uno aprende más cuando es ayudante que cuando es alumno. Cuando uno tiene que enseñar es ahí cuando uno aprende. Así que pasó el tiempo, en la Universidad Católica uno no postula a las ayudantías. Uno es invitado. Ya. No sé cómo será ahora, pero en ese tiempo uno lo invitaban. Ya. Y en el momento que tú pasabas a ser ayudante del departamento de física, ya no tenías ninguna libertad para escoger, sino que te decían, te toca tal asignatura con tal profesor. Claro. Y llegó un momento en que Luciano estaba casi recién llegado de Estados Unidos con su doctorado en física nuclear. Y venía un poco como con toda el ímpetu, ¿no es cierto? Con todas las ganas de sacarle trote a los estudiantes, qué sé yo. Entonces era un poco temido por los ayudantes. Claro, me imagino. Esta eminencia que viene llegando de Estados Unidos. Me tocó, de repente me dijeron, te toca electromagnetismo con Luciano Larose. Lo fui a ver, él tenía ya una pequeña oficina. La cosa es que me tocó ser ayudante de Luciano Larose. Y claro, como tal como me habían dicho, era muy estricto. Él decía, mira, yo te voy a dar la lista de problemas y tú me los tienes que traer resueltos antes de la ayudantía. Perfecto, yo se los llevaba porque yo tenía buenas notas y sabía hacer los problemas. Así que estuvimos un tiempo haciendo eso. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando Luciano volvió, y yo creo que de mucho antes, él se dio cuenta que había ciertas herramientas para los ingenieros que no se dictan ni en el colegio ni en la universidad. Cosas como, por ejemplo, hacer una estimación. Claro. Que requiere, digamos, hacer suposiciones razonables, sí, algunos cálculos aproximados y decir, mira, esto es más o menos cuánto. Es como cuando a uno le preguntan, ya, pero ¿como cuánto estamos hablando? No. Claro. Entonces, otra herramienta, por ejemplo, los estudiantes empezaban a estudiar cálculo y en matemáticas el cálculo se enseña de una perspectiva muy abstracta, muy de demostración, muy de existencia,
muy de si diverge o no, es una enseñanza más dirigida a matemáticos que a ingenieros. Claro. Entonces, cosas como la derivada y la integral, Luciano se dio cuenta que había que introducirlas en una especie de precálculo mediante herramientas simples, como representar, por ejemplo, gráficos, calcular pendientes, calcular áreas bajo curva, cosas así. Rapidez de cambio. Rapidez de cambio, exactamente. Y finalmente había una introducción, había dos capítulos que hoy día ya no se enseñan. Uno era masa y densidad, porque el concepto de masa tampoco es trivial, ¿cierto? De hecho, hay dos conceptos de masa y peso masa que la y gente peso, nos confunde. Que la gente confunde, Masa etcétera. inercial. Claro, masa inercial, masa gravitacional, etcétera. Pero ahí se trataba de hacerlo lo más práctico posible. Y se introducía el concepto de densidad, no solamente la densidad volumétrica, sino la densidad de áreas, de filamentos, densidad de población, por ejemplo. Ese concepto que tú lo buscas en las asignaturas y no está en ninguna parte. Claro. Ya. Y después una introducción simple del concepto de temperatura. ¿Sí? Simplemente con la ley, sin meternos todavía con mecánica estadística ni nada, las leyes de la termodinámica, el equilibrio térmico, la dilatación térmica, etc. Y luego venía un capítulo que era fuerzas, que consistía en las leyes de Newton y su aplicación a la gravitación. O sea, pasábamos todas las leyes de Kepler, etc. Y había un capítulo de fuerza electrostática de la ley de Coulomb. Ya. Ahora, en ese tiempo, si mal no recuerdo, teníamos 3 sesiones a la semana de física. Eso eran de cátedra. De cátedra. Y creo que una de ellas antes. No me acuerdo bien si eran 3 o 2. Pero, y además eran bloques de 1 hora y media. Sí, bloques de 1 hora y media. Entonces, el Luciano concibió esta asignatura y seguramente la conversó con el rector. En ese tiempo aquí mandaba el rector, o sea, eran rectores delegados. ¿Sí? Eran las épocas de la dictadura. Claro, estaba hablando, yo entré a trabajar en el año 1975, pero Luciano había concebido esta idea, yo no sé cuándo, quizás la concibió cuando él estaba estudiando, ¿sí? No lo sé. Y entonces creó el ramo, creó la asignatura. Introducción a la física. No, él le llamó Conceptos y magnitudes en física. Ya, perfecto. Y concibió la idea de escribir un texto apropiado, porque estas cosas generalmente, si es que aparecen como el capítulo 0 de los libros de texto. Ya. Unidades, no sé qué, y un capítulo que todo el mundo se salta. Sí. Y además el texto fundamental que se usaba para ingeniería en esa época eran los Resnick-Holiday. Sí, pero a partir de la siguiente física. Claro, que no incluían este capítulo 0, ¿verdad? Sí, como yo te digo, todos tenían una introducción que decían unidad, o la tenían como apéndice. Ya. Transformar unidades, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, hablar de error de medición, ese otro concepto que se me olvidó mencionar. Que los números en matemáticas son exactos, son abstractos, claro. Pero en ingeniería son imprecisos. Claro, y esa imprecisión no hay que ocultarla, al revés, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, decir, mira, esto vale 5,2 más menos 0,5. Claro, porque las mediciones que tú haces siempre van a ser imprecisas y por lo tanto los cálculos que tú hagas a partir de esas mediciones van a heredar ese nivel de inexactitud. Exactamente, lo que tú dices heredar se llama propagar. El error se propaga a través de todos los cálculos que tú haces. Y uno tiene que estar consciente de que esto... Claro, entonces nosotros le decimos a los estudiantes, mira, cuando uno entrega un resultado, entrega 3 cosas: el valor, la unidad y el error experimental. El error. Claro. Ahora, el error experimental puede provenir del propio instrumento, porque si es un instrumento analógico y tiene rayitas y resulta que lo que quieren medir está entre medio, tú estimas una cifra incierta y le asignas la incerteza como la mitad de la división más pequeña. Claro. Pero hay otras cosas que tienen error aleatorio, o sea, al azar, por las fluctuaciones del sistema mismo. Y te pongo un ejemplo bien concreto. Si a ti te miden el tiempo de reacción en el examen para manejar, no puedes medírtelo una sola vez, porque si te lo miden 10 veces te van a dar 10 resultados completamente distintos. Claro. Entonces, lo que pueden hacer ahí es hacer una pequeña estadística, calcular un promedio, y llamar el promedio una desviación estándar. Claro. Entonces ya tienes otra fuente de error.
y la que tú informas es la mayor de las dos. Ujú. Porque si una está chiquitita, la otra ya la abarca. ¿Listo? Y entonces, esa información del error experimental es quizás la más importante, porque no sacas nada con decir esto vale 10 con un error de 100. ¿Te fijas? Es un absurdo decir eso. Bueno, entonces Luciano empezó a trabajar, yo seguía siendo ayudante de él en la Católica, como en los años 72, por ahí, Ujú. más o menos, 73 quizás. Y entonces Luciano decidió hacer un piloto, o sea, pilotear la asignatura, y escogió a las niñas, eran todas mujeres, que estaban estudiando pedagogía básica, o sea, para alumnos de enseñanza básica. ¿Y por qué razón? Porque él creía que este tipo de conceptos se pueden introducir de forma concreta a través de experimentos simples. ¿Okay? Y las niñas trabajaron todo el año haciendo experimentos. Por ejemplo, vamos a calcular el área de la esfera. ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Pone la fórmula, Sí. 4pi r cuadrado. Pero el concepto de área consiste en contar cuadritos dentro de cómo determinas el área de un lago. Hay un instrumento que se llama planímetro, que tú recorres el contorno y te da el área. ¿Okay? Pero el concepto se crea en la mente de las personas a través de la idea de contar cuadritos. Claro. ¿Okay? Entonces lo que hacían estas niñas era pelar una naranja y ponían todos los pedacitos de la cáscara en un papel cuadriculado y contaban los cuadritos. Claro. Mira qué interesante. Y esa entonces, esa obra gestacional de Luciano, más adelante se materializó en este libro que mencionaste, entiendo que con la colaboración de Nicolás Porras y Miriam Flores, entre otras personas. A ver, el libro lo redactaron Nicolás Porras y Luciano Larosa. Ya. Los demás profesores que estábamos ahí, Miriam Flores, no sé, yo mencioné algunos ahí, Quintín Molina, Belisario claro. Gutiérrez, un montón de profesores. Ellos eran profesores del curso, entonces no participaron en la confección del libro, sino que, claro, ellos inventaban problemas para las pruebas. Ya, ok. Pero Luciano los mencionó Ya. como colaborador. Como coautores. El caso mío era distinto porque yo había ingresado en el proyecto. Sí. Y por lo tanto, cuando apenas ingresé yo, en el año 1975, Luciano me dijo, tú venías recién llegando, así que no has trabajado nada, no te merecís las vacaciones. Me dejó trabajando enero y febrero, Okay. con otro colega que era Pedro Menares. Ya. Y nosotros participamos en la confección física del libro. O sea, ya. poníamos las figuras, compaginábamos y llevábamos después a la imprenta. Entonces, de ahí para adelante, Luciano con Nicolás se sentaban uno al lado del otro a corregir y de repente me llamaban a mí a participar cuando realmente tenían alguna diferencia de cómo presentar un tema. Ya. Y me preguntaban a mí. Y algunas partes, Luciano me dijo, ya escríbete este capítulo, escríbete. Y yo algunas partes las escribí yo también. Pero no aparecí como autor en ese tiempo. Y cuando ingresé, claro, empezamos a dictar este curso con relativo éxito. Aprobaba la mitad de los estudiantes. Claro, sí me acuerdo, yo también pasé por ahí. Porque claro, nosotros en esa época, los profesores, la mayoría éramos ingenieros y no teníamos técnicas pedagógicas. Había algunos. Miriam Flores era profesor. Sí, y Nicolás también. Nicolás y también Belisario. Pero no tenían mucha libertad para incorporar, digamos, metodología. Lo cual podría haber sido de gran provecho. Entonces, el libro demoró más o menos un año. Empezó un poco antes que yo llegué y terminó al cabo de un año. Se imprimió y se empezó a repartir a los estudiantes. Se les prestaba el libro a los estudiantes. Y con ese libro funcionó la universidad hasta el año 2016. Claro, porque era la única asignatura obligatoria, por lo menos antes de que entraran carreras como ingeniería comercial o arquitectura. Todas las carreras de la Santa María tenían que hacer física. Inclusive arquitectura, inclusive ingeniería comercial. Ah, ¿también? Sí. Ya. Tenían que hacer física. Después ya con los nuevos planes la cambiaron. Pero eso fue muy posterior. Pero como te digo, el texto mismo, los dibujos, la redacción, todo, permaneció sin actualizarse hasta el 2014, claro. 2015, por ahí más o menos. Y ahí salió una nueva edición que... Bueno, en ese tiempo yo era director general de docencia
Y Nicolás, yo lo había contratado cuando era coordinador docente del departamento. Le dije, Nicolás, te vas a jubilar. Sí, ¿y qué vas a hacer ahora? Bueno, ahí veré qué hago. Te contrato, dije, te pago como si dieras un curso, pero como asesor pedagógico. Ya. Hicimos hartas cosas, por ejemplo, hicimos capacitación de nuevos profesores, lo hicimos entre los dos. No me acuerdo qué más hicimos, pero cuando yo fui director, el Nicolás ya estaba bastante avanzado en edad. Y le digo a Nicolás, ¿qué te parece si agarramos el libro y hacemos una versión actualizada? Ya me dijo, pero no hay que cambiar para nada el espíritu del libro. Y Claro. entonces, eso me dio un cierto grado de rigidez, yo no me pude mover mucho ahí. Pero todo lo que fuera de lenguaje, había lenguaje políticamente incorrecto, por ejemplo. Como, por ejemplo, decía, en un problema, decía, una Lola gordita. Por favor, Luciano, decía Nicolás, no podemos poner eso. Sí, claro. Pone ahí una persona, claro. Tiene que ser. Además, había muchos problemas. Una persona talla XL. Claro, había muchos problemas que tenían que ver con el campo físico de la Casa Central. Ah, ya. Pero el curso se estaba dando en Santiago, en dos campos, claro. ¿Y había más alumnos en Santiago que acá? Al principio no, después llegaron, claro, allá. Son casi igual el número. Entonces tuvimos que arreglar eso también, cambiar los problemas que eran muy locales y cambiar redacciones. Había un capítulo entero que no estaba bien, lo rehicimos completo y lo separamos en dos partes para que quedara más. Hicimos todos y terminamos la primera edición actualizada en 2016. Y salió y fue un éxito, porque esa que está ahí, si te la puedes acercar. Sí. Ah, claro, con mucho gusto. Vamos a mostrarlo en Vamos pantalla. A mostrar entonces. Esta es la versión actualizada. La versión actualizada de conceptos y magnitudes en física. En física, esta es la versión actualizada que salió en el año 2016 y que ahora lleva el nombre mío abajo agregado. Claro. Como tercer autor. Como tercer autor, claro. Después de Luciano. Acá viene una reseña de nuestra. Y hay un prólogo, creo que de don Nicolás, ¿verdad? Nicolás había escrito un prólogo para esa época, escribió un prólogo para esta época, que se llama, por ejemplo, Algunas consideraciones para ayudarte en tus estudios. Exacto, sí. Claro. Pero después escribió una introducción que es preciosa, que se llama Visión de la física. Ya. Que en ese tiempo tenía un defecto, era como muy altanera, como decir nosotros los físicos somos los entendemos todos los temas. Mientras que aquí Luciano comenzó a hacer como una reseña de los principales hitos conceptuales y parte con dos frases que son muy bonitas. Dice, muchas veces nos hemos encontrado conmovidos con los arrebatadores coloridos de una puesta de sol. El asombro es el principio de la sabiduría, afirmaba Aristóteles. Entonces la idea es que el alumno venga acá a enfocarse con asombro, va a asombrarse, que venga él a buscar el conocimiento. Exactamente. Otro de tus maestros fue nada menos que el Premio Nacional de Ciencias Igor Saavedra. Así es. ¿Cuál fue tu experiencia con Igor? Tuvo mucha importancia para mí. Igor Saavedra se dio cuenta que habíamos muchos profesores enseñando física en las universidades que no teníamos una educación formal en física. O éramos ingenieros, o éramos profesores de colegio, qué sé yo. Y por lo tanto creó este magíster de verano de Valdivia, en la Universidad de Valdivia. Era muy bonito porque nos alojábamos en el Hotel Isla Tejas, que durante el año funcionaba como alojamiento para estudiantes y en verano como hotel para turistas. Entonces había 15 días de clases y 15 días de ayudantía. Era un mes que uno tenía que ir para allá. Pero se suponía que había un libro que uno lo tenía desde un semestre antes. Uno podía anticipar. Y los exámenes se podían dar ahí o se podían dar después a mitad de año. ¿Eso era por correspondencia los exámenes? No, había que ir a Valdivia. Había que ir a Valdivia ya. Así que me inscribí en ese magíster porque yo tenía la intención de ir a hacer un doctorado en Estados Unidos y como mi formación era ingeniería, no sabía mucho. Te faltaban... Claro, a lo más había hecho un curso de física moderna. ¿Qué es cuántica? ¿O lo equivalente a lo que allá era en 140? En la Católica era solo cuántica. Ya.
Pero el problema con eso era que en ese entonces, por el libro que usamos y por el enfoque que le dio el profesor, yo no me alcancé a dar cuenta de la importancia de la física cuántica. Pensé que era como un apéndice de la mecánica clásica, donde había algunos detalles experimentales que había que explicar y no me di cuenta que era una teoría completamente Que era nueva. un cambio disruptivo en el Claro, paradigma. una revolución. Entonces, fui allá y tomé, me acuerdo que tomé cuántica, tomé relatividad, me parece, mecánica clásica y métodos matemáticos. 4 cursos en 2 años. Y el magíster terminaba escribiendo una tesis. ¿Sí? Yo no llegué a la tesis porque en el intertanto estaba dando mis exámenes para irme a Estados Unidos. Y aquí había una lista de espera. Había ido primero Iván Schmidt, después fue Claudio Div, Gastón Agüero, todos los que fueron a grabarse, Oliver Espinosa fue después. Pero en ese momento nosotros éramos facultad de ciencias. De ciencias, que tenía también licenciatura en matemática y en química. Química y física, claro. Y el decano era Fernando Aguirre. Ah, don Fernando, gran Aguirre, prócer de la Santa María. Que había sacado su doctorado en la Universidad de Luisiana, bajo el doctor, se me olvidó el nombre del doctor, un doctor muy famoso de la Universidad de Luisiana. Él era experto en físico-química, Sí, Fernando, físico-química. y particularmente termodinámica. ¿Él te hizo clase a ti? Sí, me hizo 2 ramos. Bueno, entonces Fernando hizo contacto con el profesor de allá, Naumann se llamaba el profesor, Naumann. Y preguntó si podía ir gente aquí. Claro, dijo, es cuestión de que manden los papeles y se acabó. Y yo mandé los papeles y quedé aceptado. En Luisiana. Universidad Estatal de Luisiana. Previamente haber dado el TOEFL, que es la prueba de inglés. La prueba de inglés, y el GRE, que es la prueba de ciencia y física. ¿Y ahí quién fue tu tutor? Bueno, primero tuve que estar 2 años tomando cursos porque tomé todos los cursos que allá tenían 2 semestres de cuántica, 2 semestres de clásica, de mecánica estadística, método matemático, 2 semestres también, etc. Y cuando uno pedía, porque uno podía pedir en cualquier momento, tenía que dar el examen de candidatura. Y yo no me atrevía a dar el examen de candidatura hasta terminar todos esos cursos básicos. Entonces, di el examen de candidatura y fui a hablar con el profesor Callaway. Y que había sido discípulo de Wigner. Joseph Callaway fue discípulo de Eugene Wigner. Sí. De hecho, tuve el honor de conocer a Eugene Wigner porque, aunque estaba retirado, viviendo en Florida, a veces hacía visitas a la Universidad de Luisiana, visitaba a todos sus exalumnos. Claro. Y una vez visitó la Universidad de Luisiana, y es más, a él le gustaba mucho conversar con los estudiantes graduados. Ya. Entonces pidió, ¿por qué no hacemos una reunión? Estuvimos conversando con él, nos tomamos unos cafés, nos comimos unas donas, qué sé yo. Muy interesante. Y esa vez dio una charla histórica sobre cómo se había gestado la construcción de la bomba nuclear. Y él fue uno de los firmantes. Porque él estuvo en el proyecto Manhattan. No directamente. Ya. Pero él sí fue responsable de que Einstein firmara una carta al presidente Roosevelt para que... Alertando del porque, peligro. Bueno, él era húngaro y conocía perfectamente a la Unión Soviética. ¿Sí? Y él sabía que los soviéticos eventualmente se iban a dar cuenta que eso era un arma. Pero más miedo la tenía a los nazis. Pensaba que los nazis, porque toda la física se desarrolló entre físicos alemanes, la mayoría eran alemanes. Sí. Muchos de ellos eran alemanes judíos y muchos tuvieron que arrancar también. Claro. Así que sí, tuve el honor, conversamos con él y esa charla sobre la carta esta y el desarrollo de la física nuclear fue muy interesante. Y bueno, tal como cuenta la historia, en el año 2005 el director era Oliver Espinosa, en paz descanse, que era un físico muy talentoso. Realmente, junto con Claudio Div, Iván Schmidt y Luciano son de los más talentosos que había en ese tiempo. Ahora aquí está lleno de físicos talentosos. Y Oliver estaba de director del departamento y observó que Física 100 en este momento estaba un poco al lote.
¿ok? Estaba en manos de Luciano, pero Luciano no participaba mucho en la organización y en la coordinación, y había quedado en manos de otro profesor que no era profesor de jornada completa, y el profesor descansaba mucho en los ayudantes, entonces había como un desorden ahí que no le gustaba. Administrativo, por así decirlo. Claro. Entonces me dice Oliver, oye Gonzalo, eh, quiero que te hagas cargo de primer año. Tanto el Física 100 como el 110 y otros dos cursos más que tú quizás no conoces, el 109, no sé si los has oído nombrar. No, Ese es como el 110 y el 130, pero para carreras de 5 años. ya. Y hay dos carreras de 5 años, son los constructores civiles y los ingenieros O sea, en diseño de producto. Había, porque ahora las ingenierías civiles son de 5 años. Sí, pero todavía la construcción civil sigue siendo 5 años y no civil. Claro, Es muy raro, la construcción civil es una carrera muy rara, porque no es ingeniería civil, pero es construcción civil. claro. Y en la sede tienen ingeniero civil en construcción. O Ya. sea, no, allá son ingenieros en construcción de 5 años también. Ya, voy a aclararle Raro. a la gente que nos está viendo y que no está familiarizada con la Universidad Santa María. La Universidad Técnica Federico Santa María tiene su casa central en Valparaíso y tenía históricamente dos sedes, una en Viña del Mar, en el límite con Quilpué, y otra en Concepción. Y últimamente también se inauguraron un par de campus en Santiago. Sí, hay un campus en San Joaquín, un poco más acá de la Universidad Católica, de la Escuela de Ingeniería. Claro, del Sí. campus San Joaquín, que le llaman en la Claro. Católica. Exacto. Y otro que está en Vitacura. En Vitacura. Pero una cosa interesante es que cada sede imparte carreras diferentes, no necesariamente las mismas. A Por ver, ejemplo, metalurgia existe acá y minas en San Joaquín. exacto. Pero esa es una excepción, ¿no? Excepto por eso, digamos, no conozco yo otra Aeronáutica está solamente en Aeronáutica solamente en Vitacura. Claro. Y lo que tú decías recién, cuando tú hablas de la sede, te refieres a la sede José Miguel Carrera, que es la que está en sede de Viña. Concepción, exactamente. Esa es más o menos la estructura que tenemos ahora, 3 campos y 2 sedes. Con ese grupo de 3 profesores, nos encontramos primero cómo arreglar este pastel, porque Sí, pues. había mucha reprobación y qué sé yo. Entonces, lo primero que pensamos es que si un alumno sale mal es porque no hay coherencia entre lo que uno enseña y lo que uno pregunta. Y si eso no está claro, tampoco le puedes decir al estudiante. Entonces, durante un año nos sentábamos todas las semanas, clase a clase, o sea, por cada clase en una reunión. A ver, ¿cuál es el resultado de aprendizaje que el alumno tiene que obtener de esta clase? Al final de esta clase, el alumno debería saber construir un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ese es un resultado de aprendizaje. Claro. ¿Con qué metodología lo vamos a enseñar? Bueno, vamos a hacer en la ayudantía ejercicio. En la clase en ese tiempo todavía no teníamos mucho el lenguaje del pedagogo. Martín Vargas sabía un poco más de pedagogía, pero él tenía un magíster en administración educativa, entonces tampoco estaba muy metido en el área metodológica. Y durante ese año hicimos un listado que hasta el día de hoy circula y ha sido adaptado, transformado en una especie de sílabus, donde está qué es lo que el profesor quiere que el alumno aprenda. Pero entonces hay que decirle eso a los estudiantes. Sí, pues claro. ¿Qué hicimos? Hicimos guías de problemas para cada quincena, digamos, donde estaba específicamente el resultado de aprendizaje arriba. En ese tiempo le decíamos resultado de aprendizaje. Resultado de aprendizaje, hacer diagramas de cuerpo libre. Y había 3, 4 problemas de eso. El resultado de aprendizaje. Y eso, curiosamente, logró mejorar los promedios de nota de 50 a 66, más o menos. Que eso, para la Santa María es una nota bastante alta. Fue bastante efectivo, digamos. Si las notas acá son de 0 a 100. De 0 a 100, exactamente, sí. Y el nivel de aprobación es 55, el umbral. Sí, hay un chiste aquí que se cuenta mucho cuando llega un profesor y le dice a sus alumnos, oye, en mi curso todos sacan nota 7. Y los alumnos dicen, qué bueno, qué bueno. En la escala de 0 a 100. Oh. Chiste muy activo. Bueno, la cosa es que hicimos esa mejora y fue un primer intento, digamos, de aplicar algo de metodología a la enseñanza, pero todavía un poco artesanal. Ya. La vicerrectoría académica de la época estaba intentando crear una dirección de enseñanza y aprendizaje, porque
a principios de los 2000 ya supimos del acuerdo de Bolonia y de la enseñanza centrada en el estudiante y del aprendizaje por competencia. Todas esas cosas empezaron a entrar y se colaron en los criterios de acreditación. De acreditación Entonces universitaria. aquí la gente se empezó a preocupar de la cosa. Claro, porque para acreditarse hay que cumplir con estos criterios. Entonces llegaron a la conclusión de que hacía falta una dirección de enseñanza-aprendizaje. Entonces empezaron a preguntar por todos lados a quién contrataban y contactaron a Hugo Alarcón. Ya. Hugo Alarcón, que había estudiado aquí su licenciatura y el doctorado creo que también, y se había ido a trabajar al Tecnológico de Monterrey a hacer física. Pero el TEC de Monterrey, cuando supo esto del acuerdo de Bolonia, allá el rector dice una cosa y todos dicen, upa chalupa, si no te tienes que ir de la universidad. Y dice el rector, de aquí para adelante, todos se capacitan en enseñanza por competencia. Y entonces, nosotros los físicos tenemos la suerte que los americanos ya habían hecho muchos ensayos de diversas metodologías. Que está, por ejemplo, la metodología de peer instruction, instrucción por pares. Eso está de la Universidad de Harvard. Ya. Después está en la Universidad de Washington, hicieron tutoriales en física. Otra metodología totalmente distinta. Después hay otras que son demostraciones experimentales, pero interactivas. Después está, por ejemplo, resolución de problemas ricos en contexto. Entonces nosotros no sabíamos nada de eso. Entonces, Hugo lo que hizo en ese momento, a él le pidieron ayuda para escribir un perfil y llamar a un concurso mundial. Me llamaron a un concurso con ese perfil. No se presentó nadie que... Todos mandaban artículos con... O sea, ¿cómo se llama? Currículum. Con muchos papers en física, pero... Y la parte de metodología, nada. O sea, la gente que busca trabajo son los físicos que quieren hacer investigación. Entonces, pasó por casualidad que el Hugo llamó para saber, oye, ¿cómo le fue con la contratación? ¿Ya lo contrataron? No, dijo, no hemos podido encontrar a nadie. Y luego le dice, bueno, yo estoy dispuesto a irme. Y se vino. Ya. Llegó aquí en 2010, 2011. 2011 no fue el año del terremoto. 2011. Y le dieron el cargo de director de enseñanza y aprendizaje. Pero como era doctor en física y tenían que darle un cargo de académico, lo adscribieron al departamento de física en el área de enseñanza de la física, que ya es una rama de la física. Ya okay. Existen ahora revistas dedicadas al tema y todo eso. Ya se acepta como algo. Como siempre, especialidad. Pero siempre estuvo, ¿eh? Porque había una revista que se llama la American Journal of Physics y la European Journal of Physics, y muchos de los artículos ahí se trataban de un método para enseñar tal cosa. Entonces, otro antecedente también que se me viene a la mente es Richard Feynman, que con su estilo muy personal también fue un cambio de paradigma de cómo enseñar la física. Richard Feynman en realidad fue un muy buen divulgador. Y en eso yo te puedo contar mi experiencia personal. Cuando estaba terminando la carrera y ni siquiera pensaba todavía venir a trabajar aquí, llegó a mis manos un libro que se llama El carácter de las leyes físicas, de Richard Feynman, en castellano. Y en el prólogo leí que era una serie de conferencias que le había invitado un club de señoras que se dedicaban a reunirse y a tomar el té y a jugar canasta, qué sé yo, y siempre invitaban a alguien que les viniera a hablar de un tema. Entonces, cuando hablaron, Richard Feynman le dijo, oye, pero yo no les voy a enseñar el carácter en una sola reunión, ¿qué les parece si hacemos una serie? Ya. Entonces dio una serie de conferencias, deben haber sido unas 10, no más. Y después eso se recopiló y se escribió en un librito, que era un libro flaquito, digamos, con un lenguaje muy popular, muy accesible. Muy accesible, exactamente. Cuando yo leí ese libro, a mí se me iluminó el mate, realmente. Ahora entendí lo que era la física y por qué. Y ahí, bueno, me nació el interés por la física de nuevo, digamos, porque yo ya era ayudante de física y me gustaba, pero ahora ese libro fue para mí muy iluminador. Muchas veces lo he recomendado.
Este entonces es el tomo 1 de las lecciones de Richard Feynman, Lectures son lecciones, ¿cierto? Que fueron recopiladas y organizadas. Y este tiene para mí un carácter un poco emocional especial porque son de propiedad de Ivan Schmidt. ¡Oh! Y fueron descartadas por la biblioteca porque ya nadie las ocupaba, entonces los descartaron. ¿Y qué van a hacer con ellos? Los vamos a votar. ¡Están locos, colegio! ¿Cómo van a votar esto? Bueno, digámosle a la gente que no conoce... No, es que ¿sabes lo que falta? Yo creo en la biblioteca una sección de libros históricos, o sea, libros que tienen valor documental de por sí. Si te consigues una Biblia del siglo XV, claro. Ese es un libro que tiene que estar ahí, como un museo del libro, ¿no? Sí. Entonces Richard Feynman tenía ese... Déjame un minutito para explicar que Ivan Schmidt fue uno de los directores del Departamento de Física de la Santa María y que tiene una característica muy única porque él, si bien era físico, si bien es cierto, era físico teórico, jugó un rol muy clave para que Chile pudiera realizar actividades, por ejemplo, en el CERN, que son de física experimental. Exactamente, sí. Y así que se le tiene un gran respeto a la figura histórica de Ivan Schmidt y de hecho, si mal no recuerdo, la biblioteca del departamento lleva su nombre. La biblioteca del departamento es la biblioteca Ivan Schmidt, sí, Andrade. Pero yo quisiera agregar algo a lo que tú dijiste. Yo siempre he dicho que este departamento es grande porque tiene a dos gigantes en la base. Uno es Ivan Schmidt. Ivan Schmidt tenía muy claro que en Chile había que desarrollar la investigación en física, primero que nada, y que aquí en la Universidad de Santa María era muy escasa. Había algunas personas dedicadas a la investigación. Cuando yo entré había un doctor alemán, el doctor, ¿cómo se llama? Keller, Arnold Keller. Pero su investigación como que no se notaba, porque él tenía un laboratorio que era hermético, nadie entraba ahí. Y él trabajaba en colaboración con un físico alemán, fabricando colectores de energía solares, pero no fotovoltaicos, sino que eran tubos de vidrio vaciados y adentro tenían tubos de cobre por los cuales circulaba agua y con una superficie negra para que absorbieran calor, y con eso tú lo ponías en el techo de las casas y precalentabas el agua para el cálculo. Ese era más o menos. Incluso podías almacenar esa agua y tener la agua relativamente caliente, no muy caliente, pero no había mucho más de eso. Iván, en cambio, estaba empecinado en que contrataran aquí gente investigadora, y de hecho él fue a buscar a Claudio Diva al casino una vez que estaba tomando té. Claudio Diva estudiaba electrónica. ¿Sí? Claro. Y le dijo, tú, tú te vas a cambiar a física, le dijo. Porque claro, tenía puros 100 en todas las ramas. Y se cambió. Y también ubicó a Oliver, no sé, Oliver llegó directamente a física acá. Y Iván tenía mucha esperanza en esos dos cabros jóvenes. Mientras tanto fue contratando gente que ya estaba en el circuito, como Danilo Villarroel, por ejemplo, gente que ya estaba haciendo investigación. Y por lo tanto él fue desde el comienzo el impulsor de la investigación, no solamente aquí, sino también en la universidad. Decía, aquí hay que hacer investigación. Y dado que él era físico de alta energía, y en Chile no había física de alta energía en esa época, él se dedicó a crear la física de alta energía teórica, como tú bien has dicho, y en algún momento ganó un proyecto de estos grandes que tiene el gobierno, parece que fue un anillo, un proyecto anillo, y él se le ocurrió la idea de crear un centro que hiciera investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, aplicado, o sea, que hiciera cosas que se pudieran aplicar, o sea, ya llevar la física y aplicarla en algo. Y ese fue el CCTVAL. El Centro Científico Tecnológico de Valparaíso. El Centro Científico Tecnológico de Valparaíso. Muy, muy importante centro, del cual han nacido, como tú bien mencionaste, colaboraciones con el CERN, y que no han sido, digamos, cosas pequeñas. No. Nosotros, aquí el CERN ganó, digamos, una postulación para fabricar piezas del acelerador de hadrones, compitiendo con gente como los israelitas, que son los japoneses. Y nosotros ganamos la licitación. Nosotros, digo yo. Sí, el departamento. Vamos arando a Bitcoin. Claro. Entonces, Iván fue, digamos, uno de los pilares. Y el otro pilar, y por eso que este departamento no está cojo, fue Luciano Larosa.
Porque Luciano decía, nosotros tenemos que dar buena enseñanza, tenemos que enseñar bien, para que los estudiantes aprendan, para que aprendan realmente, que sean buenos ingenieros, qué sé yo. Y por lo tanto de ahí nació también la otra patita, digamos, de este departamento. Y este departamento no falla por ninguna de las dos. Claro, tiene investigación de primera línea y además tiene esta énfasis en la didáctica, ¿verdad? Y en transmitir este conocimiento. Y sobre todo, como bien decías tú, a través del aprendizaje basado en competencias. Exactamente. Hay un test que mide el grado de maduración abstracta del estudiante. Si todavía es concreto, si está en transición, qué sé yo. Y lo aplicamos al inicio del curso y lo aplicamos al final. Y uno puede ver que efectivamente este curso produce resultados. O sea, tú te das cuenta que en la parte de ítem de alternativas múltiples, los estudiantes que partían siendo muy concretos, o sea, que no podían resolver problemas que requerían un procesamiento abstracto, no podían eso, al final logran remontar y pasar, por ejemplo, a la transición. Entonces, claramente el hecho de introducir metodologías activas mejora el aprendizaje. Ahora bien, esto se sabía desde el año 1997, donde hay un artículo, uno de estos que llaman meta-artículos, porque es una meta-investigación donde agarraron como 500 establecimientos educacionales, tanto de enseñanza media como universitaria, y les aplicaron un test, pero esto fue en física 110, un test normalizado de conceptos de mecánica, y calcularon lo que se llama la ganancia. La ganancia es lo siguiente: si tú sacaste un 60% en la primera vez, te quedan 40 por lograr. Si de esos 40 subiste 20, tienes una ganancia del 50%. Entonces la ganas. Y claro, y pusieron los puntos ahí de, digamos, 300 colegios con métodos activos y 150 colegios con métodos tradicionales. Y los métodos tradicionales obviamente producían ganancias limítrofes, o sea, muy poca ganancia, de 5%, 10%. Mientras que los establecimientos que aplicaban métodos activos tenían ganancias 30, 40%. O sea, los alumnos realmente, el curso no les había sido inútil, sino que les había dado algo. Eso. Así que en eso estamos ahora, sigo haciendo clases y espero seguir haciendo hasta mientras me dé la voz. ¿Sí? Bueno, Gonzalo, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, tu gentileza, y creo que hay una reflexión que queda ahí dando vueltas, ¿verdad? Cómo la universidad tiene que hacerse cargo del aprendizaje para que nuestros estudiantes tengan esa ganancia, ¿verdad? Esa ganancia que es lo que los va a impulsar a ser después mejores profesionales. Bueno, yo en primer lugar te agradezco también la entrevista porque encuentro que estás haciendo una labor muy valiosa. Estos temas, digamos, como tú dices, que los que después nos vamos a ir va a quedar ahí, digamos, registrado. Que hay personas que se han dedicado a la investigación en alta energía, que otros hemos dedicado al aprendizaje, etc. Y que yo siempre he echado de menos un poco un libro de historia del departamento de física. No tenemos. Si tú buscas en el sitio ahora, hay algunas reseñas de algunas personas, pero así como los hitos principales del departamento, se creó en tal fecha, claro. No hay. Bueno, tarea pendiente entonces. Tarea pendiente, sí. Así que muchas gracias y bueno, ha sido muy grato, digamos, conversar contigo. De ustedes también me despido y será hasta una próxima oportunidad con otro tan interesante diálogo eléctrico.